Vamos a cambiar de tema ahora, vamos a hablar de donaciones, de órganos, de trasplantes en números de la provincia, en la situación en la que está nuestra provincia de Córdoba, porque 2020 llegó a tener la provincia 70 donantes de órganos y tejidos, y esto significó y posibilitó más de 260 trasplantes en todo el país. Córdoba está segunda en lugar de cantidad de donantes de órganos, y esto nos enorgullece cuando hay tantas campañas y tanta necesidad y tanta gente esperando un órgano para seguir viviendo, y bueno, esto que también queremos difundir desde Punta La M. Nos atiende ahora Marcial Angós, él es director del ente coordinador de ablación e implantes de Córdoba, ECODIAC. Marcial, soy Fernanda, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernanda? Muy buenos días y muchas gracias por el contacto. Gracias a usted por atendernos. Bueno, Marcial, es un orgullo también para ustedes, me imagino. Siempre hay más por hacer, ¿no? Siempre hay más por concientizar, pero toda esta cantidad de donantes que han contribuido a 260 trasplantados en el país desde nuestra provincia, desde nuestra Córdoba. Sí, como vos decías, a pesar de todas las limitaciones que tuvimos en este año 2020, un año verdaderamente para olvidar y para no recordar, pero a pesar de todas las limitaciones que impuso todo el aislamiento y todas las medidas sanitarias para contener la pandemia, esto implica, por ejemplo, para darte una referencia, el cierre de todo el transporte aéreo comercial. Gran Ujú. parte de la logística de un proceso de donación y trasplante se realiza gracias al medio de transporte aéreo. Para darte un ejemplo, una persona que necesita un trasplante renal y está en la provincia de Córdoba y el donante está, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, hay que trasladar el suero para hacer los estudios de compatibilidad. Y eso se hacía habitualmente vía aérea. Bueno, fueron una serie de dificultades que hubo que sortear, pero lo bueno, como vos decías, es que a pesar de todos esos problemas, la provincia de Córdoba se mantiene dentro de las primeras provincias en cuanto a cantidad de donantes y trasplantes realizados aún dentro de la pandemia. Ujú. Y esto no es algo nuevo. Córdoba, bueno, los cordobeses somos muy orgullosos de nuestra identidad, y Córdoba hace más de 30 años que viene aportando gran cantidad de donantes y órganos al sistema nacional, y eso por supuesto nos enorgullece. ¿Y cómo hicieron para contrarrestar este problema de traslados aéreos, Marcial? Bueno, en realidad hay algunos materiales que los transportamos vía algunos operadores terrestres. Hay que destacar, bueno, hay operadores logísticos que transportan habitualmente materiales relacionados con la salud. Eso te lleva mucho mayor tiempo, pero bueno, se pudo hacer a través de esa forma. Y los órganos y los equipos de trasplante, por supuesto, se transportaron a través de vuelos sanitarios. También dentro de estas nuevas cuestiones que nos impuso la pandemia, Córdoba ya venía desarrollando hace más de 10 años toda una técnica muy específica que nosotros extraemos los órganos en Córdoba y los ponemos arriba de un avión sin la necesidad de que llegue un equipo de trasplante de otra provincia a Ajá, realizar la extracción de ese órgano. claro. Bueno, en plena pandemia se publicó una resolución del INCUCAI vigente para todas las provincias, permitiendo precisamente estas técnicas de extracción de órganos locales y que viaje el órgano y no el equipo de trasplante. Y eso ha posibilitado mantener de alguna manera esta posibilidad de brindarle a las personas que están en lista de espera la única chance que tienen para seguir viviendo o mejorar su calidad de vida a través del trasplante. Claro, claro. Bueno, si bien usted decía, y lo sabemos, que Córdoba ha sostenido este lugar, este segundo lugar y esta cantidad de donantes, ¿qué impacto vieron durante la pandemia? Tal vez me imagino no se pudieron hacer del todo como lo pensaban algunas campañas que a lo mejor estaban programadas durante el 2020. ¿Cómo vieron el impacto en ese sentido? Bueno, esto que estamos haciendo ahora, que es la virtualidad y las conexiones a través de las distintas plataformas, fue bueno, lo que realizamos durante el transcurso del año 2020 para no dejar precisamente todas esas campañas, fundamentalmente el dictado
no campañas precisamente, sino de módulos de capacitación, Ajá. lo que hacemos habitualmente a los estudiantes del último año de medicina, tanto de la Universidad Católica de Córdoba como de la Universidad Nacional de Córdoba, establecer contactos con distintas sociedades científicas en pos de la donación. Hemos tenido muchas capacitaciones, por ejemplo, con el Poder Judicial de toda la provincia y, por supuesto, los contactos habituales que tenemos con el grupo de pacientes en lista de espera o trasplantados, que en lugar de hacerlo mensualmente de manera presencial a través de algunos representantes, bueno, se establecieron estas plataformas virtuales para no perder el contacto con las personas y sobre todo para acercarles la tranquilidad de que el sistema de procuración y trasplante en nuestro país, puntualmente en la provincia de Córdoba, seguía trabajando para darle una respuesta a estas personas en lista de espera. Perfecto. ¿Cuál es el órgano más esperado en nuestra provincia o en nuestro país? Tal vez coincide. Y le pregunto si cambió o hay alguna perspectiva de cambio después de tener una pandemia en el mundo. Bueno, primero para responderte la primera pregunta, el órgano que mayor impacto tiene en la lista de espera es el riñón. Sí. Hay más de 5.000 argentinos esperando un riñón en lista de espera, pero eso tiene una explicación médica porque cuando el riñón deja de funcionar, la función del riñón se puede suplantar mediante la técnica de la diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. En cambio, cuando falla el hígado, falla el corazón o falla alguno de los pulmones, lamentablemente no se puede a través de una máquina suplantar la función de esos órganos. Entonces, esos órganos son los más importantes y los que se deben trasplantar prácticamente de una manera rápida o que tienen prioridad. En cambio, la función del riñón puede ser suplantada por la vía de la diálisis. Esa Ujú. es la explicación por la cual el riñón es el órgano más numeroso en la lista de espera. Y después, relacionado con la otra pregunta que me hacías en medio de la pandemia, nosotros habíamos visto el impacto que había tenido, el impacto negativo que había tenido la pandemia en los principales países de Europa. Nuestro modelo de procuración y trasplante es el modelo español. España es el país que va a la vanguardia de toda esta cuestión y es el país que mayor número tiene en cuanto a donantes y trasplantes realizados. Ajá. Para que vos tengas un número, una comparación, España que tiene casi 49 donantes por millón de población y en Argentina tenemos casi 20 donantes por millón de población. Ese es un número bueno el que tiene Argentina porque es similar al promedio de la comunidad económica europea en su conjunto, pero para que vos veas que vamos muy detrás del modelo español. Y el Claro. modelo español en los meses de enero, febrero y marzo, en plena pandemia, en pleno pico para este país de Europa, prácticamente vieron disminuida a cero su actividad de donación y trasplante, precisamente por la saturación del sistema sanitario. Bueno, en nuestro país, como ya teníamos ese antecedente y como tuvimos el reflejo de esa cuestión que había sucedido en los países de Europa, bueno, el sistema sanitario se comenzó a preparar y dentro de lo negativo que fue este año 2020, bueno, se puede rescatar algo positivo que es que pudimos mantener la actividad de la donación y darle respuesta a más de 700, se realizaron más de 700 trasplantes en pandemia en la República Argentina y como vos decías, 260 trasplantes con órganos provenientes de donantes cordobeses. Claro, muchísimo respecto del total. Doctor, tener una pandemia ha cambiado muchísimo el protocolo ante bueno, las personas fallecidas cuyos órganos podrían ser donados. Cuéntenos un poco eso. Bueno, en realidad la donación y el trasplante, como lo hemos hablado en otras oportunidades, tiene criterios de selección del donante y de los órganos que se pueden trasplantar muy específicos, más allá de la pandemia. Nosotros, si tenemos un donante con algún virus activo, obviamente que se descarta como potencial donante precisamente porque el objetivo es evitar la transmisión de cualquier enfermedad infecciosa a través del órgano o del tejido trasplantado. Lo que sí se hizo a partir del 20 de marzo o a partir de cuando se estableció la pandemia en toda su dimensión, es protocolos muy específicos entre el INCUCAI, que es la Autoridad Nacional en Donación y Trasplante, la Sociedad Argentina de Infectología y la Sociedad Argentina de Trasplante, que se estableció un protocolo específico para la realización del test de PCR para COVID-19 a todos los donantes prácticamente en tiempo real. Y eso quiero destacar que todos los potenciales donantes de la provincia de Córdoba tuvimos un gran apoyo del Laboratorio Central de la provincia
que dio prioridad absoluta a las muestras, para el procesamiento de las muestras de todos los potenciales donantes. Y por supuesto, todas las medidas de protección personal de los equipos que trabajan, que en realidad no difieren de las medidas que habitualmente se tienen en un proceso de donación y trasplante. Claro. Lo que yo te diría o recalcar es que debimos realizar obligatoriamente este test de PCR a todos los donantes, precisamente para garantizar la no transmisión del COVID-19. Y por Perfecto. supuesto, no nos ha pasado porque se hacía toda una pesquisa epidemiológica previo a la realización del test de PCR, pero si detectábamos algún potencial donante y nos daba positivo el test de PCR, por supuesto, se descartaba como potencial donante porque no puede ser donante una persona COVID positivo, salvo que hayan transcurrido más de 28 días desde que se superó el cuadro de COVID y desde que los hisopados dieron negativos, y ahí sí se puede reconsiderar el trasplante de esos órganos a través de un donante que ya tuvo la enfermedad. Perfecto, perfecto. Como el COVID ha atravesado todos los ámbitos y esto quería resaltar de la celeridad, ¿no?, del Laboratorio Central de Córdoba para la rapidez en estos test, porque hay una persona detrás esperando un órgano, como usted bien decía, ¿no?, para poder dar continuidad al proceso en caso de ser negativo. Mira, eso que vos decís es sumamente importante porque las personas que están en lista de espera y aquellas que esperan un trasplante de hígado, de corazón o de pulmón, que la verdad no tienen otra oportunidad para seguir viviendo, nosotros siempre decimos que es una única chance que ellos tienen. Claro. Porque acordate que hay que evaluar muy bien la compatibilidad entre el donante y el receptor. No cualquier persona que lamentablemente fallece y se transforma en potencial donante de órganos, esos órganos pueden ser trasplantados en cualquier persona. Hay criterios muy específicos y que están establecidos previamente al fallecimiento de esa persona, y si me permitís, esos criterios de selección y de distribución se hacen de forma automática a través de un sistema informático. Ajá. Nosotros cargamos toda la información del donante y el sistema automáticamente elige, de acuerdo a los datos que tiene, el receptor más adecuado para Ajá. recibir el trasplante de esos órganos. Muy bueno, muy bueno. Doctor, bueno, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Nos alegramos de este gran trabajo que están realizando y de que Córdoba siga siendo allí una de las líderes en donantes para los órganos de tantos argentinos que están en lista de espera. No, si vos me permitís, esto en realidad es fruto del esfuerzo de muchísimos años de todo el equipo de salud en su conjunto, no solamente del equipo de salud que trabaja en los distintos hospitales públicos o instituciones privadas de la provincia, más allá del equipo de la Guardia Central del CODAIC que acude presurosamente cuando hay un potencial donante, sino también es la concientización de toda la comunidad en su conjunto. Por eso hace mucho tiempo que venimos tomando como referencia el concepto de Córdoba verdaderamente es una provincia donante. Así que muchas gracias a ustedes porque también tienen gran parte de responsabilidad en este éxito de la donación y el trasplante, porque son los medios de comunicación los que nos permiten a través de estos contactos llegar a toda la comunidad. Así que muchísimas gracias a ustedes también.